Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él estaba allí en ese momento, estaba escondiendo todo para que no le robaran los madianitas. Y estaba escondiendo todo el producto que había sembrado. Y dice Gedeón, y le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No han pensado alguna vez así? ¿No has pensado que en definitiva sí, Dios está conmigo, pero la que me está cayendo es que Dios está conmigo? Y dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Este es el análisis que hace Gedeón de la situación que estaban viviendo. Muchos de nosotros podemos estar haciendo un análisis de nuestra vida, de nuestra situación, de la misma manera que lo está haciendo Gedeón. Pero ¿cómo era este análisis que estaba haciendo Gedeón? En parte era cierto, en parte había cierta verdad en todo esto, ¿o no? ¿Había sido entregado a los madianitas? Sí. ¿Pero por qué fueron entregados los madianitas? Porque se habían olvidado de Dios y porque empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Ese análisis no lo hizo Gedeón. Gedeón solamente lo único que dice que ha sido entregado en manos de Dios. Y es muy fácil que nosotros caigamos contra Dios y le caigamos con el peso de esta carga. Mi situación es porque vos nos sacaste la cobertura. Pero no analizamos qué es lo que nos toca a cada uno hacer. Y cada uno tiene su responsabilidad en todo esto, en esta vida. Si nosotros hemos decidido qué meta seguir, qué propósito seguir, qué quiero ser en la vida, qué mujer quiero tener en mi vida, qué matrimonio quiero tener, cuántos hijos quiero tener, todas son decisiones que cada uno de nosotros ha tomado en la vida. Y nos tenemos que hacer cargo. Pero claro, cuando llega el problema no es mío. Por eso Dios sale al rescate y miren cómo es Dios, ¿no? Y dice que, y mirándole Jehová le dijo, versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Volvemos de nuevo, nos olvidamos quién es nuestro Dios. Nos olvidamos de lo poderoso que es nuestro Dios. Nos olvidamos de que no hay nada imposible para nuestro Dios. Y entonces creemos que nuestra vida está sujeta entonces a lo que yo soy y está sujeta a mi poder, ya sea estar sujeta a los recursos que tengo, si es dinero, si es fuerza, si es... Y entonces así fácilmente y sutilmente nos hemos equivocado grandemente, cambiando la cobertura de Dios por otras cosas. Y no nos damos cuenta en el análisis que hacemos de nuestras vidas que estamos como estamos, no es porque no estamos en la cobertura de Dios, es porque no hemos salido por nuestras decisiones de la cobertura de Dios. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero dice, versículo 16, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya yo lo veo a un Dios paciente acá, porque después de esta respuesta decís, ¿yo qué hago acá? ¿Qué hago acá con estos que todavía siguen pensando esto? Te estoy hablando yo ahora, mandé un profeta, te mandé el ángel, ahora te estoy hablando a vos y todavía seguimos con esta resistencia.
Seguimos con esto que todavía está en nuestro corazón dando vuelta, pensando que nuestro análisis es el único verdadero. Ciertamente yo estaré contigo. Y bueno, todos sabemos, Dios, no vamos a la historia, sino que Dios cumplió y los madianitas fueron derrotados por Gedeón. Recuerdan la batalla esa bien conocida. Pero Dios salió al rescate de su pueblo. El pueblo, sin haber hecho un análisis del error, de la equivocación, ni de arrepentirse siquiera, pero clamó a Dios, ayúdanos. Y muchos de nosotros nos pasa esto, que a veces nos cuesta mucho pedirle a Dios, ayúdanos. Le tenemos que pedir. No sabemos por qué, pero Él en su grande misericordia decidirá si sí o no manda a alguien a nuestro rescate. Pero en este caso la historia nos dice que Dios mandó a su ángel al rescate y levantó a Gedeón para que sea el que ayude a su pueblo. Segundo, bueno, y para terminar, Gedeón, ¿quién recuerda cuántos hijos tuvo Gedeón? ¿Lo saben? 70 hijos. Claro, no tenía tiempo para pensar el hombre. 70 hijos, pero tuvo muchas mujeres, ¿sí? Pero no solamente tenía 70 hijos, también tuvo uno más, que se llamó Abimelech, que lo tuvo con una concubina, con una fuera de su casa. Y este Abimelech es el que trae estos trastornos ahora a la vida de su familia, de su casa. Pero tuvo 70 hijos, que constituyeron, dice en el versículo 30, su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Era polígamo, ¿no? Segundo punto que les quiero dar. Reincidiendo en el error. Qué tremendo es que el ser humano y los pueblos reinciden en el error. Yo no sé, nosotros vemos Argentina y vemos a Argentina tanto tiempo y decimos, y todo el mundo lo reconoce con todos los recursos que tiene Argentina, un país rico en tantas cosas, y estamos como estamos. ¿Y por qué? Y en verdad, cada vez que viene un gobierno, cada uno se reincide en distintos errores, cada uno está pensando en lo suyo. Y uno dice, bueno, en España estamos mejor, pero a veces uno dice, están sucediendo cosas que estamos viendo España, no sé si le va a llegar a lo mismo, pero ya uno ve, por ejemplo, las noticias, cada vez hay más noticias policiales, cada vez hay más noticias de asesinatos en la calle, no hablemos de la de género, pero hay asesinatos, robos. En Argentina había un tiempo que nosotros jugábamos en la calle. Nosotros cuando nos vinimos, ahora no se puede jugar en la calle. Ni teníamos que atender y cerrar las puertas para que no nos roben. Y entonces, cuando vos ves esto, decís, bueno, todo empieza de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué voy con esto? Este era el tema de reincidir en los errores, ¿no? Cuando muere Gedeón, esto está, el pueblo reincidió en ingratitud, en deslealtad y en idolatría. Volvió de nuevo a lo mismo. Jueces 8, 33 al 35. Dice, en cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron, dice el 34, se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Cuando vemos esto, quiere decir que acá estaba la figura de Gedeón, o mejor dicho, el pueblo, mientras Gedeón vivía, es como que estaba unido y estaban en una porque Gedeón vivía.
Y no estaban unidos otra vez de Dios, porque se murió Gedeón y decidieron tener otro Dios. O sea, quiere decir que para el pueblo la cuestión no era Dios. ¿Me entienden lo que voy? Y a veces en la vida, en las familias no ocurre lo mismo. Parece que estamos unidos, parece que estamos de a una en una, pero en realidad, ¿qué es lo que nos está uniendo? ¿Qué es lo que mantiene que un grupo de personas estén juntos? ¿Qué es lo que mantiene que una iglesia esté junta? A lo mejor es por el que toca la guitarra, o a lo mejor es por el que predica. Pero eso no es eso no es estar afirmado en donde tenemos que estar afirmados, que es en Dios. Si nosotros estamos unidos en Dios, seremos fuertes, tendremos cobertura. Pero mientras que no sea así, tengo que tener claro que estamos en debilidad. Si esa es la situación. Si la situación es que por un hombre estamos donde estamos. Y estamos, y lo hemos venido predicando las últimas veces, que estamos aquí por la misericordia de Dios. No por la labor de ninguno de nosotros, sino por la misericordia de Dios. Y esta iglesia existe por la misericordia de Dios, porque Él lo quiso y levantó a lo que levantó para estar en este momento abierta. Ahora, vemos que murió Gedeón y los israelitas se tiraron, ya sabemos, y dice que se olvidaron del Señor su Dios. Quien los había rescatado. O sea, de vuelta empiezan a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Se olvidaron. Quiere decir que esto no es una particularidad de este pueblo, sino nosotros mismos nos olvidamos. Y a veces no es que yo no vengo mal a la iglesia, sino viniendo a la iglesia. Yo igual puedo vivir olvidado de Dios. Estoy pendiente de cosas carnales, estoy pendiente de la obra humana y no estoy pendiente de lo que tenemos que estar pendiente, que es del Espíritu. Y dice el versículo 35, miren lo que dice, tampoco, primero se olvidaron del Señor su Dios, pero tampoco, dice, mostraron lealtad alguna contra la familia de Jorobaal, que es decir, la casa de Gedeón en realidad, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Abimelech, dice en el versículo capítulo 9:5, mató, decidió, era el medio hermano de los 70, se juntó con sus otros hermanos de la parte de la madre y decidió asumir el reino porque murió Gedeón y mató a sus 70 medio hermanos, los del padre Gedeón. Mató a sus 70 medio hermanos para ser el rey. Fíjense en la situación, cómo termina una historia de constante malas decisiones. Uno dice, bueno, pasó esto ahora. Nos revoleamos un plato. Bueno, pero hoy es un plato. Mañana es otra cosa. Las decisiones que vamos tomando van increciendo. Uno ve la violencia familiar que hay en estos tiempos, donde llegan a los límites que llegan. Es tremendo. Y entonces, ¿por qué tenemos que llegar a esas situaciones? ¿Por qué tenemos que llegar a que no podemos parar y frenar? La intolerancia es muy grande. Pero esta gente estaba en una situación tan curiosa que el reincidir parece que era de todos los días. Y volver a equivocarnos con lo mismo, y volver a hacer lo mismo. Reincidir en el error. Y vuelta, ¿qué diría? Bueno, ya no estaba Gedeón para decir si haría el mismo análisis ahora. Se fueron contra su propia casa, mataron a sus 70 hijos. Dice más adelante la historia que Jotán, el hijo que se salvó, porque hubo uno que se salvó, que es Jotán, que ahora vamos a hablar, dice que les hace ver, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián. El hijo menor le está
haciendo ver al pueblo esto. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Miren la barbaridad que podemos hacer. No hablemos que hicieron, sino que también podemos hacer nosotros. Tercer punto, y es para encontrar la conclusión aquí. Recuerden el título del mensaje. No abandones el propósito de Dios. La gente reincide en el error cuando no tiene claro cuál es el propósito de su vida. La gente reincide en el error cuando no tiene claro cuál es el sentido de su vida. La gente reincide en el error cuando no tiene claro a dónde ir y cuando su creador es el que tiene que dictaminar para qué estás en esta vida. Porque yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, ¿quiénes son? Si le pregunto a cada uno quiénes son, seguramente me van a contestar, yo soy Benigno, yo soy Nines, yo soy Robinson. Pero ese es el nombre con el cual nos identificamos. Pero ¿quiénes somos? En realidad, lo que tendría que definir quiénes somos, acá hay en el polígono de Silla, que yo conozco a esta gente, yo cuando trabajaba en una tienda de sofá, ellos nos proveían, para embalar los sofás, ¿no? Y rafia. Y venden todas cosas de rafia y están acá en la fábrica en el polígono. Y la empresa se llama Hijos de Cecilio. Es muy fácil que nosotros hoy en día pongamos el nombre y pongamos nuestro nombre a las cosas. Como tenía Madoff. Madoff solamente figuraba su nombre, el famoso, ya saben que hablamos. Y esta gente mantuvo el nombre de la empresa, Hijos de Cecilio. ¿Qué le dice esto a ustedes? Nosotros nos conocemos por el nombre, pero yo no sé, bueno, sé de algunos, pero de muchos no lo sé. Por ejemplo, de Tony. Yo de Tony sé de Tony, pero no sé hijo de quién es. ¿Me entienden? Acá vamos. Entonces, a veces no nos damos cuenta que ¿qué es lo que define quién soy? ¿De dónde vengo? Y yo vengo de hijos de. ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? Hijos de. Por eso yo hoy, como cristianos, ¿qué diríamos nosotros? ¿Quién sos? Un hijo de Dios. Eso es lo que debería definir tu vida y tener la certeza de que tú eres un hijo de Dios. Y esa certeza, al decir yo soy un hijo de Dios, tendría que determinar cómo yo me conduzco en esta vida y qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida. ¿Y a qué me tengo que dedicar en esta vida? Hijo de. Y este hijo de Jotam, hijo de Gedeón, que se llama Jotam, cuando se salvó de la matanza, se escondió y huyó. Dice que Jotam era el hermano menor, escapó y se escondió, ¿no? Pero cuando se enteró de que Abimelech, que había generó la matanza, se erigió como rey de Siquem, él salta y va y se dirige al pueblo, y se dirige al pueblo con la sabiduría del cielo. Que este es el tercer punto. La sabiduría del cielo, la sabiduría divina. Uno podría decir, mató a mis 70 hermanos y yo también. Voy a agarrar la espada y me voy contra él. ¿Quién es él que vino a matar 70? Y a veces podemos tomar una decisión carnal donde yo salgo a la defensa de. Y yo no tengo que salir a la defensa con las mismas armas con las cuales me atacaron. Yo tengo que vivir la vida cristiana. Si yo sé quién soy, tengo que tener la respuesta adecuada para tal situación violenta. Y esta es la situación. Este hijo, Jotán, sale con una parábola, con una alegoría de carácter moral, de alguna manera, hacia el pueblo, para que el pueblo discierna en esta parábola, discierna
¿En qué lugar están parados ellos? Y entonces les dice esto, les dice esto al pueblo y le relata esta parábola, que dice lo siguiente. Está en Jueces 9, versículo 8. 9, 8 al 13. Dice lo siguiente. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente, solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Y entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, en otras versiones habla del espino, pero finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza, reina sobre nosotros. Y la zarza le respondió a los árboles, sí, realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, sino que salga fuego de mí y los consuma los cedros del Líbano. ¿Qué le dice esta parábola? ¿La vamos a descifrar juntos? Esta es la enseñanza principal, ¿no? Lo primero que vemos es que en esta parábola habla de que los árboles querían elegir un rey. Y entonces empieza la búsqueda del rey. Pero tenemos 3 de estas plantas, una era el olivo, otra la higuera y la vid, que podemos decir que había cosas en común. ¿Qué cosas en común podemos sacar de lo que contestaron el olivo, la higuera y la vid? ¿Qué cosas ustedes creen que hay en común en ellas? A ver, da uno. ¿Que llevan fruto? Lo que hacían, lo hacían para Dios. ¿Se negaron a qué? Se negaron a ser rey. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo su función. Por eso lo primero que vemos en el olivo, la higuera, el aceite, el olivo, me gustó, esta es una versión moderna, ¿no?, de la Biblia. El olivo dijo, aceite que bendice a Dios y a la gente. La higuera que produce dulces frutos, en otra versión habla de, voy a dejar yo mi dulzura, dice, ¿no? Dice la higuera, voy a dejar yo mi dulzura para ser rey. Pero la vid también dice, el fruto mío alegra a Dios y a la gente. Y está hablando de que, de alguna manera, que lo que vos producís tiene que ver con los demás. En esta parábola, lo que te está dejando claro Jotán, ustedes están eligiendo ser rey. Estas personas no eligieron ser rey. Son lo que son. ¿Y cuál es el punto en común que tienen? Son árboles típicos de Tierra Santa, pero a la vez son plantas que están arraigadas. A la vez saben quiénes son, saben para qué están en este mundo. El aceite por el olivo por el aceite, la vid por el vino y la higuera por el higo y la fruta dulce. ¿Qué recuerdan que pasó con la higuera? La maldijo Jesús cuando no encontró fruto en ella. Porque cada uno tiene una función y tiene que tener claro para qué estamos en este mundo. Por eso te pregunto, ¿qué sos?
Si no soy hijo de, depende de hijo de quien seas, podrás saber entonces cuál es el sentido de tu vida y el propósito y la meta y objetivo para lo que tenés que luchar. Puntos en común, era la función y el propósito. Ellos cumplían la función que tenían y el propósito. Cada especie, además, el hecho de cumplir el propósito, ¿cómo estaban ellas? Satisfechas, alegres, satisfechas, alegres. Estaban felices de hacer lo que tenían que hacer porque sabían que eso era bueno. Podían hacer otras cosas y a lo mejor podían intentar hacer otra cosa. Pero lo mejor que producían, ¿cuál era? Para lo que fueron creados. Lo mejor que hacían era para lo que fue creada. El aceite con el olivo, el vino con la vid. O sea, cada uno en lo suyo, en lo que fue creado, en lo que Dios determinó que tenía que ser cada uno en esta vida. No en lo que yo decido de mi vida que voy a hacer aquí. Por eso hay mucha frustración, por eso hay mucha... El otro día escuchamos también a un coach y que el análisis que hace de este mundo, de los jóvenes, de los millennials y los jóvenes, y hacíamos análisis con Alexis, y sí, está bien el análisis. Pero a veces nos quedamos en el análisis como hizo Gedeón al principio. No encontramos y no nos damos cuenta cuál es mi parte en esto. Que si ellos hubieran decidido hacer otra cosa que la que no fueron mandados para hacer, la cosa hubiera sido distinta para cada uno de ellos. Ellos, el olivo, la higuera y la vid, no necesitaban aplausos, aduladores de todo, sos el mejor. No necesitaban gente que los adule, ¿no? Bueno, acá dicen otra cosa. Y tenían claro que eran felices con hacer, con lo que producían y que eran útiles y que eran de bendición. ¿Y cuál fue el distinto acá? La zarza. ¿Por qué piensan que está la zarza? Yo elegí la zarza sobre el espino, ¿no? ¿Por qué la zarza? ¿Qué te indica la zarza? A ver, ¿qué podés sacar de la zarza? ¿Qué representa? Más fuerte, por favor, yo no la escucho bien de acá. Es seca. Es seca, como una raíz, ¿no? Seca, sí. ¿Qué más? La zarza, ¿qué les dice la zarza? No se arraiga. La zarza, ¿cómo va? Va de un lado para otro según el viento para donde sople. Y es como andamos a veces en la vida. En la vida andamos, y si ustedes piensan, yo era así también. Porque nadie nació desde chiquito al único que puedo recordar ahora por decir algo es Juan el Bautista, que sabía bien claro cuando nació para qué tenía que dedicarse. Y se tenía que dedicar y apartado para Dios. Ya él ya lo sabía. Pero ninguno de nosotros. Y entonces nosotros hemos elegido en nuestra vida muchas cosas, hemos decidido en nuestra vida y que... Por eso yo era técnico en la construcción, fui técnico en la energía solar, instalaba muchas cosas, no solamente era técnico en la parte de eléctrica, era un técnico reconocido, pero llega un punto donde vos tenés que dejar todo de lado para decir, ¿esto es lo que yo estoy en este mundo para seguir haciendo? ¿Este es el propósito de Dios para mi vida? La zarza representa esto, es volátil, va de un lado al otro, no sabe a dónde va, no la dirige nada, los vientos la llevan, no tiene una dirección clara, no tiene una meta, no tiene un objetivo, no sabe para dónde ir, es inútil, no sirve para nada, ni siquiera para fuego, se consume rápidamente. Recuerden la zarza de Moisés.
quiere decir que... ¿Pero qué pasó con la zarza? ¿Qué dijo la zarza? La zarza dijo, sí, yo quiero ser rey. Yo quiero ser rey. ¿Y la zarza era algo? No era nada. La zarza no era nada. Y sin embargo, ella quiso erigirse rey cuando no era nada y no tenía nada para dar. Y piensen eso, porque muchas veces seguimos a personas que no son nada y no tienen nada para dar y las seguimos. Y así nuestro rumbo, y este pueblo siguió a Abimelech, porque esto se lo está tirando el hijo menor de Gedeón, se lo está diciendo al pueblo que eligió a Abimelech, que no hizo nada en esta vida, y que hizo semejante barbaridad, y ustedes, porque ya no es Abimelech, porque puede haber uno que sea el listo de acá, pero todo el pueblo lo aceptó. Y entonces hay una responsabilidad allí que cada uno tiene que asumir. No podemos andar por la vida diciendo los errores son todo de lo demás. Yo tengo que asumir el error en esta causa y en este tiempo. Yo soy culpable también en este tiempo. ¿Por qué? Si lo hizo aquel, no, porque yo seguí a aquel. Y eso es un error también. ¿Qué más tuvo la zarza? Salió lo que tenía en su corazón. La zarza lo que tenía en su corazón era ambición. ¿Qué más tenía? La zarza, ¿qué quiso? ¿Qué le dijo a los árboles? Que sí, podía ser rey, pero ¿qué tenían que hacer? Claro, que vengan a mi sombra. ¿Qué sombra tenía? No tenía ni sombra. Pero lo que querían era que se terminaran agachando, arrodillando a ella. Entonces lo que había en su corazón era celo, orgullo, soberbia, pero había un celo, una codicia y una envidia por lo que eran los demás y ella no era. Qué importante es esta parábola que Dios, que Jotán lleva a su pueblo con una palabra tan sabia. Le está llevando al pueblo a que se den cuenta. No va a él a rescatar al pueblo y va con espada para ganar de nuevo a través de la violencia, responder a la violencia con violencia. No, él va con palabras sabias para que el pueblo recapacite, para que el pueblo se dé cuenta de qué es lo que han escogido. Han escogido seguir a la zarza. ¿No se dan cuenta ustedes? Y nosotros a veces seguimos, vaya a saber qué. Y entonces, claro, los jóvenes ahora dicen, no sabemos qué somos, qué hacemos. ¿A quién están siguiendo? Y lo que veíamos en los análisis que hacen, que los jóvenes ya no escuchan a los padres. Los jóvenes no escuchan a los padres y deciden que hablan mejor con las redes. Y en las redes hablan y hablan con cualquiera en las redes. Pero los padres, ¿qué hacemos? Le compramos ya la tablet de 3 años, le metemos la tablet ya. No siempre lo poco y lo de menor valor es bueno, ¿eh? Puede ser muy, muy malo. Mirá, te dejo esta frase para ir terminando. El sentido de cada vida solo puede ser dado por el Creador. Si vos no sabés para qué está en este mundo, es porque no has tenido un contacto con Dios. Dios es el que determina para qué estás en este mundo. Esto no significa de que tengas que dejar de ser electricista, de que tengas que dejar de ser zapatero. No tiene que ver con eso. Eso puede ser parte de los recursos, salvo que Dios te diga, deja todo y haz esto. Pero no, esto no es el llamado de Dios para todo el mundo. Pero sí significa saber si soy hijo de, cómo me tengo que conducir en este mundo y qué es lo que Dios quiere para mí. Y siempre tendría que estar
cuando me dirijo a Dios, lo que tú quieras, Dios, dímelo. Como, heme aquí estoy, Señor. Cuando el Dios disponga, te lo va a hacer saber. Seguramente, yo creo que a cada uno Dios ha llamado y le ha dado una misión específica. Pero muchas veces no hemos hecho los osos. Hemos preferido... No escucho bien de acá. Hoy me falla este oído y preferimos no escuchar a veces lo que Dios quiere que para mi vida. Y entonces, claro, si yo estoy decidiendo no escuchar a Dios, el sentido de cada vida solo puede ser dado por el Creador. Yo tengo que buscar a Dios y que Él me indique cuál es el sentido de mi vida. Voy a saber para dónde voy a saber a dónde me dirijo, sé que mi vida no termina acá. Nosotros no nos dirigimos solamente a la visión que podemos tener terrenalmente, sino a una visión eterna de parte de Dios. Toda la vida humana tiene que ver con conocer a Dios. Dios nos enseña y nos habla y nos da la salvación y nos dice que vamos a tener ¿qué cosa? La vida eterna. Dice que Dios vamos a tener la vida eterna, pero cuando hablamos de vida eterna parece que no sé qué pensamos. Pero la vida eterna, dice Jesús, capítulo 17, dice 3, dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Quiere decir que la vida humana se traduce en conocer a Dios, pero nosotros creemos, ¿conocemos a Dios? Y bueno, más o menos, murió en la cruz hace 2000 años. ¿Y eso solo? Bueno, sé algo más, yo sé que sé las doctrinas de la cruz que estamos estudiando en casa de Jesús ahora los miércoles. ¿Y eso nada más? A veces pensamos que quizás conocimos todo, y no es conocer todo eso. No vamos a conocer a Dios completamente hasta que estemos en su presencia. Otra frase. No cambio por nada en este mundo de lo que me ha dado Dios. Este es el punto en común que tuvieron el olivo, la higuera y la vid. Ellos no cambiaron nada en este mundo de lo que Dios le había dado. Dios le dio dones a cada una de ellas para hacer lo que tenían que ser. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si Dios me dio algún don especial, lo tengo que usar, lo tengo que aplicar el tiempo que Dios lo determine. Y entonces así mi vida va a tener un sentido, así mi vida va a ser feliz, va a ser alegre, porque estoy cumpliendo una misión de aquel que me creó. Porque no soy benigno, yo soy hijo de Dios. O no soy hijo de Dios. Pero si yo soy hijo de Dios, tengo que saber para qué Dios me creó. Pero claro, como padre nosotros ni tenemos la menor idea para qué tuvimos hijos. Porque a lo mejor vaya a saber. Pero más allá de que si no tuvimos la decisión correcta cuando decidimos tener nuestros hijos, más allá de todo eso, los hijos son hijos porque Dios quiso que sean hijos y que nacieran en este mundo, porque Él tiene un propósito para cada uno de ellos, con esas vidas. Más allá de cómo fueron sus padres y cuál era el pensamiento de sus padres. Pero no cambio por nada en este mundo de lo que me ha dado Dios. Y para finalizar, como enseñanza principal, no olvides quién te creó. Porque a veces decimos Dios, bueno, pero Dios es tu creador. El que fabricó un lavarropa, lo fabricó por una misión. Lo fabricó para estar en el dormitorio. ¿Sí o no? No, muy bien. No lo fabricó para el dormitorio. Lo fabricó para que esté en el lavadero. Y lo fabricó para algo en especial. Para lavar ropa. Y entonces tenemos que tener claro cuál es el propósito de nuestro Creador. Hijo de
No te olvides de quién te salvó. La gente se olvida fácil de los milagros que hemos recibido, de las cosas de aquellas cosas que Dios nos ayudó, nos protegió, nos cubrió. Nos olvidamos de quién es Él y que es Dios. Y entonces a veces nos olvidamos y en ese olvido pasamos a deshonrar a Dios. Lo deshonramos. Dejamos de alabarlo. Dejamos de reconocerlo. Nos salvó de tantas y hoy estamos aquí porque de tantas me salvó. Y no tenemos que olvidarnos de quién nos llamó. Dios. Y entonces cuando vos tenés la certeza de eso, olvidar no es cosa de uno, es cosa de todos. Todos. Hoy con el móvil que está por ahí nos olvidamos. Yo me olvido. Es que nos volvemos adictos a muchas cosas y no nos damos cuenta de la sutileza de Satanás, de cómo ha trabajado todo, incluso con las redes sociales, de cómo atrapar este mundo y hacernos adictos a cosas que sutilmente parecen buenas. Y vos estás detrás del móvil constantemente y estás más con el móvil que leyendo la palabra. Seguimos con la enseñanza que estamos terminando. No reincidas en el error. No querramos ser lo que no somos o no tenemos para dar. Tenemos que perseverar en los tiempos de aflicción, perseverar en quienes somos. Somos hijos de Dios, esperemos. Estamos pasándola mal, cae granizo, perseveremos. Somos hijos ¿de quién? De Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué miedo tenemos? Sí, cae granizo. Uy, cae más grande. Uy, me tengo que correr porque Sí, pero tranquilo. Vivimos atormentados. ¿Qué es atormentado? Atormenta, ¿no? Vivimos atormentados, pero las tormentas pasan, son pasajeras. Y no entendemos de que Dios va a obrar. Y no esperamos a Dios. Y lo primero que hacemos es buscar soluciones humanas a los problemas en que nos metemos. Y empezamos a buscar soluciones y allí empezamos a tomar decisiones dramáticas, incorrectas y destructivas. Volvemos al título, no abandonemos el propósito de Dios. Yo espero que ustedes conozcan cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo donde estamos dedicando más tiempo a otras cosas o le estamos dedicando más tiempo al propósito de Dios? Ya les digo, esto no es que tienen que venir todos los días a la iglesia, pero tiene que ver con que el corazón tiene que estar al servicio de Dios. Tenemos que ser leales, no solamente leales a Dios, tenemos que ser leales con aquellos que hacen la obra de Dios, con aquellos que te ayudaron a que estés en la obra de Dios. Gedeón guió a su pueblo y salvó a su pueblo. Expuso su vida, como dijo su hijo Jotán, expuso su vida, dio la vida por ustedes, pero sin embargo ustedes lo deshonran de esta manera. A veces nos olvidamos de honrar a aquellas personas y somos desagradecidos, ingratos, infieles. A veces pensamos que la infidelidad, la esposa dice, no, mi marido no es infiel. Pero podemos ser infieles de otra manera, pero si somos infieles en un lado, lo somos en todos lados. Sé leal, honra a quien tienes que honrar, pero por sobre todas las cosas a Dios. Y tendrás gozo eternamente, porque estás haciendo para lo cual Dios te creó. Amén, iglesia. Gloria a Dios.